Capítulo 1. La fiesta del pueblo. Era una de esas tardes templadas y doradas de principios de septiembre, cuando el pueblo de Rose Hill parecía casi demasiado perfecto para ser real. La aguja de la iglesia se recortaba nítida contra el cielo pálido. Las rosas del jardín de la rectoría aún estaban en flor, y el aire transportaba los tenues aromas mezclados de tierra húmeda y pan recién horneado de la panadería en el verde prado. Porque Rose Hill era el tipo de lugar que uno imagina en una postal, encantador, ordenado y serenamente intacto por los problemas del mundo. La fiesta del pueblo estaba en pleno apogeo en el prado, y toda la parroquia parecía haber acudido a ella. Había mesas repletas de mermeladas y pasteles, una rifa organizada por la señora Bantry, de Marley House, y un puesto de libros de segunda mano de lo más respetable, vigilado por la esposa del vicario, quien custodiaba los volúmenes con la misma solemnidad que dedicaba a los sermones de su esposo. Los niños corrían de un lado a otro con banderitas de papel, mientras que las ancianas ocupaban sus sillas de madera para disfrutar del espectáculo, cotilleando en un tono que pretendía ser discreto, pero que llegó a un extremo notable. La señorita Jane Marple estaba sentada en una de esas sillas, con su elegante sombrero de paja cuidadosamente prendido con alfileres y su labor de punto sobre el regazo. Parecía, a todas luces, como cualquier otra señora mayor, contenta de pasar la tarde en una conversación cortés. Sin embargo, sus ojos azul pálido estaban lejos de ser ociosos. Se movían sigilosamente de un puesto a otro, fijándose en los pequeños detalles. El joven que se movía con una curiosa rigidez. La ansiedad con la que la señora Larkin miraba por encima del hombro a su marido, que se demoraba demasiado junto a la carpa de la cerveza. El hijo del vicario que tenía una mancha de lápiz labial en el cuello. Tales cosas siempre estaban ahí, decía a menudo la señorita Marple, si uno se tomaba la molestia de mirar. La naturaleza humana no cambiaba, ni en Rose Hill, ni en St. Mary Mead, ni en ningún otro lugar. A las 3 en punto se anunció el momento culminante de la fiesta, la inauguración del cuestionario del cementerio. Fue idea de la sociedad histórica, y aunque algunos en el pueblo murmuraron que era morboso, otros lo encontraron pintoresco y educativo. Se debían rellenar tarjetas con preguntas, cada una relacionada con detalles de las lápidas del antiguo cementerio, fechas, epitafios, nombres. Se pretendía que fuera una distracción y había un pequeño premio para las respuestas más acertadas. Varios aldeanos, incluida la maestra, la señorita Evans, se apresuraron a participar con gran entusiasmo. La señorita Marple no se movió. Sabía que las lápidas a menudo revelaban tanto de los vivos como de los muertos, y sintió una profunda curiosidad por saber qué nombres habían sido elegidos para el concurso. Se estaba levantando para revisar la hoja de participación cuando un grito interrumpió el bullicio de la fiesta. Provenía del cementerio. Un niño, pálido y sin aliento, salió corriendo de la puerta del cementerio gritando: «¡Hay un hombre! ¡Hay un hombre ahí tendido! ¡En las tumbas!». Las risas y las charlas se convirtieron de inmediato en un silencio escandalizado. Varios aldeanos se acercaron corriendo, entre ellos el vicario y el agente Pritchard, quien, aunque estaba fuera de servicio, nunca se perdía una fiesta. La señorita Marple, sin aparentar prisa, guardó su labor y la siguió. En el extremo más alejado del cementerio, más allá del muro cubierto de hiedra, se había reunido un pequeño grupo de personas. A través de ellos, la señorita Marple vio la figura inmóvil de un hombre tendido en la hierba entre dos lápidas desgastadas por el tiempo. Era de mediana edad, corpulento, con rasgos extrañamente serenos en reposo. Su sombrero había rodado y yacía cerca de una lápida, donde se leía la inscripción: «Aquí yace Thomas Reed, amado esposo y padre».
1869 a 1935. Junto a él había otro, desgastado e inclinado, cuya inscripción casi había desaparecido por el líquen y el paso del tiempo. Sin embargo, cuando la vista de la señorita Marple se acostumbró, apenas pudo distinguir las letras tenues. Aquí también yace Thomas Reed, hijo amado. 1900 to 1935. Los aldeanos murmuraban entre sí en susurros conmocionados, pero la mirada de la señorita Marple permaneció fija en el rostro del hombre, y luego en la curiosa coincidencia de aquellas dos lápidas, una junto a la otra, dos tumbas, dos nombres, pero cada una con el mismo. Una tumba con dos nombres, y ahora parecía, un nuevo cuerpo yacía sobre ellas. El agente Pritchard se inclinó para examinar al hombre y levantó la vista con expresión seria. «Está muerto», dijo simplemente, «de frío glacial». Y apuesto a que no por causas naturales. Un escalofrío pareció invadir a la pequeña multitud, a pesar del calor de la tarde. La muerte había llegado a Rose Hill, repentina e impactante, irrumpiendo en la más inocente de las fiestas del pueblo. Habría preguntas, susurros y, en poco tiempo, acusaciones. La señorita Marple, apartada un poco, se ajustó el chal sobre los hombros. Ya había empezado, con su tono tranquilo y pensativo, a considerar no la causa de la muerte, sino la pregunta mucho más importante. ¿Quién en Rose Hill había deseado la muerte de este hombre? ¿Y por qué? Capítulo 2. Rumores sobre el verde. Al anochecer, los banderines habían sido retirados discretamente. Ahora colgaban del muro del cementerio como cintas desgastadas después de una fiesta infantil. Las mesas de caballete estaban vacías. Algunos vasos de papel resbalaban con la suave brisa y se encajaban indecorosamente contra las antiguas piedras. La fiesta, tan cuidadosamente planeada por el comité de damas, se había disuelto tan repentinamente como la espuma, dejando a todo el pueblo de Nietsmintersintin, Rose Hill, en una especie de reverente desorden, como si el lugar mismo contuviera la respiración. La noticia se había propagado con asombrosa rapidez. Quizás sea una obviedad que las malas noticias tienen sustento. En Rose Hill eran 100. Para cuando el sol se escondió tras los álamos, la señora Cobb, en la tienda de comestibles, había recibido 3 versiones distintas del suceso, cada una contada con claridad y firmemente creída. En una, el hombre había sido apuñalado. En otra, envenenado. En una tercera, simplemente había caído muerto mientras leía una inscripción que maldecía a todo aquel que se acercara. Esta última dio buenos resultados, pues las maldiciones son mucho más divertidas que los forenses. La señora Cobb asintió, entrecerró los ojos con complicidad y pesó media libra de azúcar para la señora Larkin, como si estuviera íntimamente relacionada con la tragedia. La señorita Marple, que jamás se habría atrevido a interrumpir el curso normal de las comunicaciones del pueblo, regresó a casa por el camino más largo, bajando por el sendero junto al bosquecillo y pasando el estanque de los patos. Tenía la costumbre, cuando ocurría algo inquietante, de dejar que la voz del pueblo se pronunciara antes de considerar el asunto ella misma. Había descubierto que la gente dice mucho más de lo que pretende, sobre todo cuando está asustada y quiere parecer sensata. Su casa de campo en Rose Lane, a solo unas puertas de la oficina de correos, tenía el aire tranquilo y ordenado de un lugar donde las cosas se usaban y cuidaban con esmero. La pequeña sala de estar olía a lavanda y carbón. Un canario cantaba suavemente en una jaula junto a la ventana, y en la repisa de la chimenea, una hilera de platos pintados mostraba a damas con miriñaques haciendo muy poco, pero haciéndolo con encanto. La señorita Marple se preparó una taza de té, diluida con agua a su gusto, y se sentó junto a la ventana mientras el crepúsculo se cernía sobre ella y el callejón se volvía azul y silencioso. No se quedaba soñadora en esos momentos,
como algunos suponen de las personas mayores. Repasaba lo que había visto con un método muy propio, aunque habría sido la última en llamarlo así. Allí estaba el hombre, de mediana edad, corpulento, desconocido para la mayoría, o eso decían sus rostros. Allí estaban las dos lápidas, padre e hijo, Thomas Reed y Thomas Reed de nuevo, ambos muertos el mismo año, 1935, y allí estaba la disposición del cuerpo del hombre. Un detalle pequeño quizás, pero con cuánta frecuencia los detalles pequeños eran decisivos. Había caído de esa forma curiosa que es casi una colocación. Su sombrero se había desviado limpiamente hacia un lado, y había, si no se equivocaba, una mancha en el puño de su mano derecha, más oscura que una mancha de hierba y demasiado deliberada para ser simple tierra. El callejón de afuera se agitó un poco. Pasos, voces. Rose Hill salía a hablar. La señorita Marple se puso su sombrero, limpio, marrón, con una cinta descolorida, y su abrigo suave. No hay que ser demasiado atrevida, se decía siempre, pero tampoco hay que ausentarse en los momentos en que la naturaleza humana habla con más claridad. Levantó el pestillo y se adentró en la noche. En la esquina, justo al otro lado del seto de endrinos, se alzaba la pulcra y blanca puerta de la vicaría. La esposa del vicario, la señora Alford, se había apostado, como hacen las buenas mujeres en todas partes, para transmitir tranquilidad a quienes pasaban y, de paso, recoger cualquier detalle que pudiera consolar o alarmar. Llevaba un plato de pastel de semillas como una especie de emblema moral y ofrecía una rebanada a cada interlocutor, como si el azúcar y la nuez moscada pudieran mantener la paz. «Mi querida señorita Marple», exclamó con aire de alivio, «se ve un poco pálida. Venga a sentarse un momento en el jardín. Es una cosa espantosa. Apenas se puede creer». «Espantoso», admitió la señorita Marple, mientras se dejaba llevar por la pequeña puerta hacia una franja de césped bordeada de floxes tardíos. «A veces he pensado», añadió con suavidad, «que los cementerios son como salones, llenos de lo que la gente quiere mostrar de sí misma. El peligro está en creérselo todo». La señora Alford parpadeó sin entender del todo, y le dio un pastel de semillas. «El agente ha sido maravilloso», dijo con convicción. «Muy firme. Estoy segura de que las autoridades competentes lo tendrán todo bajo control en una hora. El doctor Hayter fue enseguida, por supuesto. Tiene un carácter muy tranquilizador. No es que hubiera nada. Bueno, ya sabe. En cuanto a quién es el pobre caballero», continuó la señora Alford, bajando la voz hasta convertirla en un susurro cristiano. «Parece que se alojaba en el Rose and Crown. El señor Cobb se enteró por su hijo, el que recoge las cajas. Un tal señor Brown, o era Browning, algo muy común. Uno agradece, en cierto modo, que las tragedias les ocurran a personas comunes. La señorita Marple aceptó esta idea de que el drama tiene un límite con una ligera inclinación de cabeza. «¿Alguien lo vio en la fiesta?», preguntó. Antes del descubrimiento». «Ah, sí. Supongo que lo vieron cerca del puesto de libros. La señorita Evans lo recuerda porque preguntó si teníamos alguna historia local. No se puede imaginar por qué. Hay muy poco que decir de Rose Hill que no sea absolutamente encantador». «Es sorprendente», dijo la señorita Marple con suavidad. «¿Con qué frecuencia el deleite tiene notas a pie de página?». Antes de que la señora Alford pudiera descifrar esto, el propio vicario, pequeño, con gafas y amable, apareció por el sendero con expresión preocupada y varios avisos en la mano. «Querida, la señora Larkin está en un estado lamentable», le dijo a su esposa. «Insiste en haber visto al difunto antes, aunque no puede decir dónde. Recuerda la forma de su sombrero. Por favor, no estoy seguro de que los sombreros sean prueba admisible». «Puede estar seguro.
murmuró la señorita Marple. Los sombreros han delatado a muchas mujeres y a unos cuantos hombres. El vicario pareció angustiado ante esta observación mundana, y luego, recuperándose, sonrió a la señorita Marple con el aire de quien se atreve a tomarse un respiro. Usted estaba allí cuando lo encontraron, señorita Marple. Lo vio todo. Casi todo, señor Alford. Bebió lo que quedaba de su té y se levantó. Vi suficiente para lamentarlo. Quizás me pase por el Rose and Crown. La gente suele recordar mejor después de haber vertido agua caliente sobre las hojas de té. Si la señora Alford hubiera escuchado este comentario de otra persona, podría haberle parecido extraño. De la señorita Marple simplemente parecía seguro. Ella y el vicario observaron la pequeña figura erguida avanzar por el sendero y desaparecer por la puerta, como si la escoltara la mismísima corrección. El Rose and Crown, con su techo bajo de paja y sus vigas oscuras como el humo, era tan familiar para el pueblo como el pórtico de la iglesia. El señor Pottle, el propietario, creía en nada tanto como en la cerveza sensata y las buenas maneras, y su esposa, una mujer tranquila y robusta, dirigía la trastienda con la misma seriedad eficiente con la que habría guiado a una tropa a la iglesia. A esa hora, el bar delantero albergaba un pequeño grupo de hombres, entre ellos el señor Larkin, bebiendo una pinta con la mirada culpable de un marido que sabe que su esposa cuenta los minutos. Hablaban todos a la vez y, sin embargo, por alguna ley de la física rural, lo oían todo. «Buenas noches, señorita Marple», dijo el señor Pottle con respetuosa calidez cuando ella apareció en la puerta. «Un poco raro para todos. Terrible, terrible. ¿Quiere tomarlo de siempre? Solo una gota». «Gracias, señor Pottle. Un vasito de agua de cebada será suficiente», dijo la señorita Marple, sentándose en un banco cerca de la ventana. Los hombres se recompusieron y se portaron lo mejor posible. Es curioso cómo se espera que la virtud se sienta más cómoda en presencia de damas mayores. La conversación, por supuesto, no cesó. Simplemente se elevó a un tono de razonamiento apaleador, como si los hechos pudieran ser sometidos a suficientes golpes. «Hay un extraño en el pueblo», anunció el señor Larkin tras una tos fuerte. «Nunca es buena señal». «Ahora, Tom», dijo el señor Pottle, ocupado con un paño sobre el mostrador. «Todos los años tenemos visitantes extranjeros que vienen a pescar». «La pesca no se acerca al cementerio», replicó el señor Larkin, y él hacía preguntas. La señorita Evans lo dijo. Preguntas sobre piedras antiguas y cosas así. ¿Para qué quiere un hombre nombres de muertos? «Quizás a alguien le interese», dijo la señorita Marple con esa suavidad que le era propia. «Me parece que las historias locales suelen escribirlas quienes tienen poco que ver con el lugar. Les da cierta energía, más bien energía para la maldad», murmuró un hombrecillo de orejas rojas que regentaba la tienda de bicicletas en la calle Mayor. «Mi Elsie dice que lo vio liarse con la criada de la señora Bantry junto al puesto de mermelada». «Qué atrevido». «Tu Elsie ve a todos, llevar la casa con todos», observó el señor Pottle con cierta justicia. «Es la mermelada la que lo hace». La gente se inclina hacia adelante. Se oyó una risa general, aunque atenuada a medida que subía, pues la risa parecía un poco indecente. Sin embargo, este toque de comedia los alivió, como un cuello suelto alivia el cuello. La señorita Marple sorbió su agua de cebada y observó los rostros de los hombres. Todos reflexionaban sobre sus motivos, aunque no los habrían llamado así. Cada uno repasaba mentalmente las pequeñas anécdotas de la vida del pueblo. ¿Quién le debía a quién una palabra, una libra, un favor? ¿Quién había hablado fuera de lugar? ¿Quién había sido visto con quién y a qué hora? ¿Y cuáles de estas nimiedades podrían, bajo presión, convertirse en algo siniestro? No era que quisieran acusar,
Más bien, deseaban alejar las sospechas para que volvieran a sentirse seguros en sus propias habitaciones. Finalmente, el señor Pottle, un hombre justo al que le disgustaban las especulaciones porque perturbaban su bodega, se inclinó confidencialmente sobre el mostrador. «Entre nosotros, señorita Marple», dijo, «el caballero, el señor Brown, al firmar el libro, vino ayer antes del almuerzo. Alquiló la pequeña habitación del fondo, con vistas al patio. No llevaba equipaje, solo una maleta. Dijo que podría quedarse 2 noches. Un tipo tranquilo, muy educado. No bebió. Pasó la tarde en la iglesia, según le dijo a la señora Pottle, anotando cosas. ¿Y habló con alguien?», preguntó la señorita Marple, como si fuera mera curiosidad. Un interés pastoral en la conversación. El señor Pottle frotó la madera limpia con su paño. «Me habló de trenes. Me preguntó cuándo salía el último tren a Market Ledbury por la tarde. Parecía querer asegurarse». «Ah», dijo la señorita Marple. «¿Y salió esta noche?». «Salió de fiesta y no volvió», dijo la señora Pottle desde la puerta del salón. «Me di cuenta porque prendo el fuego temprano cuando hace frío, y siempre les pongo una galleta en el plato a los que vuelven con hambre. Aquí tiene su agua de cebada, señorita Marple. ¿Una gota más?». «Gracias, no». La señorita Marple se levantó. «Ha sido de gran ayuda. Supongo que las personas adecuadas llegarán con sus cuadernos en un momento». «Querrán el libro», dijo el señor Pottle con tristeza. «Siempre quieren el libro. No me gusta que escriban cosas raras bajo mi techo si el final es malo». La señorita Marple salió del Rose and Crown con la sensación de que ciertas piezas estaban exactamente como debían estar cuando se había hecho algo inapropiado, demasiado pulcras o demasiado ordinarias. Un hombre que preguntaba por trenes e historias y luego se tumbaba entre 2 piedras viejas era o muy desafortunado o tan afortunado como alguien más hubiera deseado que fuera. En el verde, el crepúsculo se había adueñado de las hondonadas. Se oyó el ruido de un coche, un ruido más potente y enérgico del que Rose Hill solía oír, y al instante un motor con aspecto oficial apareció por el camino y se detuvo ante la puerta del cementerio. El agente Pritchard permanecía allí de pie, como un guardián con botas sensatas. De él salió un hombre de unos 35 años, enérgico, de cabello oscuro y expresión de cortés determinación. «Inspector Bramley», susurró alguien junto a la señorita Marple con admiración y un ligero deleite. «Del condado». El inspector le hizo un gesto a Pritchard, intervino un par de palabras y luego se dirigió al pequeño grupo de aldeanos que se había reunido con la irresistible fuerza del drama. «Damas y caballeros», dijo con cierta amabilidad, «queremos que haya el menor alboroto posible. Si tienen la amabilidad de irse a casa ahora, acudiremos a quien pueda ayudarnos». La voz tenía esa autoridad paciente que espera ser obedecida. Era, pensó la señorita Marple, una voz sensata. No parecía un hombre hábil en psicología de pueblo, pero no se puede tener todo. «Señorita Marple», susurró nerviosamente a su lado. Era la señorita Evans, la maestra, delgada y seria, con unas gafas que hacían que sus ojos parecieran más grandes de lo que eran. Estoy casi segura de que miró esas piedras en particular. Lo vi. Estaba arrodillado, como quien sigue instrucciones. Y hay algo más, aunque no estoy segura de si es importante. Todo es importante hasta que deja de serlo, dijo la señorita Marple. ¿Qué pasa, querida? Creo, dijo la señorita Evans, apretando su pañuelo como si fuera un mensaje para dar valor, que se equivocó de tumba. Qué interesante, murmuró la señorita Marple, y miró como por casualidad, una vez más las 2 piedras que habían permanecido juntas en la hierba durante casi 30 años. Padre e hijo, el mismo nombre 2 veces. El pueblo había recordado el accidente con esa peculiar fidelidad que los lugares rurales muestran a las anomalías, y ahora otra anomalía se cernía sobre ellos.
La señorita Marple regresó a casa por Willow Lane, donde los setos crecían altos y brillantes. Había faroles encendidos en las ventanas y se podían ver pequeñas escenas: mujeres secando tazas, un niño estudiando gramática con la lengua entre los dientes, el señor Cobb leyendo el periódico sin botas y con los pies sobre el cubo del carbón ante la silenciosa desesperación de su esposa. La vida tenía el mismo aspecto que antes, pero ya no era la misma. Lo percibía en la forma en que la gente movía la cabeza, en la rapidez con la que las cortinas volvían a su sitio, en los breves silencios abruptos que seguían a la mención de un nombre. Se detuvo en su puerta, pues la señora Larkin cruzaba apresuradamente el callejón, con la gorra torcida y el rostro enrojecido con ese brillo temeroso que algunas mujeres adquieren cuando están cansadas y excitadas. Señorita Marple, esperaba encontrarla. Mis nervios ya no son lo que eran, y Tom no me consuela. Los hombres nunca lo son en momentos como estos. La señorita Marple, que creía que los hombres eran muy reconfortantes cuando se les permitía hacer lo que hacían bien, que rara vez se les pedía, invitó a la señora Larkin a entrar y la sentó. El salón de la señorita Marple era reconfortante. Provenía de la forma en que estaban colocadas las cosas, como si su orden pudiera aportar algo de ello. «Ya he visto a ese hombre», exclamó la señora Larkin antes de quitarse el abrigo. «Sí, es cierto lo que le dije a la señora Alford, pero no recordaba dónde. Y ahora sí. Fue hace un mes, no más de 5 semanas. Vino a la tienda cuando yo estaba allí con la señora. Cobb quería... algo peculiar. Una cinta negra, de esas opacas, no brillantes, y era muy exigente con el ancho. La señora Cobb dijo que no tenía esa clase y lo envió a Market Ledbury. Parecía molesto. ¿Por qué un hombre debería ser tan exigente con la cinta negra? Hay muy buenas razones para ser tan exigentes con el lazo negro, dijo la señorita Marple. Los funerales, por ejemplo. Las mujeres también son muy exigentes con el lazo. Los hombres solo son tan exigentes cuando hacen el trabajo de una mujer, o fingen no hacerlo. La señora Larkin la miró perpleja y un poco más tranquila. «No me gusta, señorita Marple. No me gusta nada. Esas piedras. No me gustan las coincidencias, no de ese tipo». «No», dijo la señorita Marple, y su mirada dulce y clara se posó en el fuego donde una pequeña brasa se desplomaba delicadamente y desprendía una breve y brillante llama. «Yo tampoco». Después de que la señora Larkin se tranquilizara con una cucharada de jerez y se despidiera con promesas de no inquietarse, la señorita Marple se quedó un momento frente a la repisa de la chimenea, reflexionando. No solía expresar sus pensamientos en voz alta. Lo hacía ahora, no para escucharlos mejor, sino para equilibrar la línea entre lo que sabía y lo que presentía. «Un hombre llega a Rose Hill», dijo en voz baja, «buscando piedras y preguntando horarios de trenes. Alquila una habitación sin equipaje que contaría historias y sale a una fiesta. Lo ven arrodillado junto a 2 tumbas con el mismo nombre y luego lo encuentran tendido entre ellas, muy limpio y completamente muerto. Últimamente ha necesitado una cinta negra. Es cuidadoso. No bebe, no habla más de lo necesario. ¿Qué se dice de un hombre así? Que tiene asuntos aquí. Asuntos antiguos, creo. Y alguien más también tiene asuntos». El reloj de la mesita dio los cuartos, remilgado como una dama de compañía. La señorita Marple apagó la lámpara y subió las escaleras con su habitual impaciencia, pequeña y encorvada, ante escalones que siempre parecían un poco más altos por la noche. En su dormitorio, la cama estaba preparada, las almohadas mullidas y las cortinas corridas con precisión. Se sentó un minuto en el borde de la cama y contempló el oscuro conjunto de tejados, la negra veta del seto y, al otro lado del callejón, la sombría plaza de la torre de la iglesia. Le pareció,
con la sensación de que el tiempo está a punto de cambiar, que el pueblo se había tambaleado sobre sus cimientos. El miedo hace eso, afloja pequeñas bondades y aprieta viejas injusticias. Sabía que por la mañana se hablaría de quién había ido a dónde y a qué hora, de quién había dicho esto y quién había olvidado decir aquello. Rose Hill se convertiría en un oído, y todo sonaría a confesión. Pensó en el inspector Bramley, enérgico, preciso, acostumbrado a que los hechos se quedaran donde estaban. A menudo era un alivio para la policía cuando un pueblo les daba un culpable, alguien adecuado, alguien que había sido desagradable la semana anterior, o que no había pagado una factura, o que tenía la mala suerte de parecer sospechoso cuando solo era tímido. La señorita Marple sabía, por St. Mary Mead y por la colección de vidas que guardaba discretamente en su cabeza, que siempre había un momento en que una persona amable, ordenada y equivocada aparecía en escena. Se preguntó, no sin amabilidad, a quién le tocaría el turno en Rose Hill. Afuera, una bicicleta pasó con un leve traqueteo, y el timbre rápido y ansioso de alguien que iba demasiado rápido para estar en otro lugar. Un perro ladró una vez y luego, como reprendido por la oscuridad, se detuvo al instante. El pueblo emitía los suaves y complacientes sonidos del sueño. La señorita Marple se echó la colcha sobre los hombros, se acostó y cerró los ojos. Durmió tranquilamente, pero no profundamente. No solía dormir profundamente cuando había cosas que notar. Por la mañana, aunque eso es para otro capítulo, el rocío sobre la hierba del cementerio brillaba como un alfiler, y las dos lápidas se erguían como lo habían hecho durante décadas, diciendo lo que tenían que decir con paciente uniformidad. La gente las leía de nuevo, y cada lectura significaba algo diferente. Así son las tumbas, los pueblos y las pequeñas historias que los seres humanos escriben sobre el mundo. No son explicaciones, son recordatorios. Por ahora, mientras la oscuridad se cernía sobre Rose Hill, los chismes extendían sus alas en salones y cocinas, y el miedo se instalaba, tenue y preciso, en las grietas del viejo lugar como una corriente de aire. Y en una pequeña cabaña, una señora de ojos brillantes y firmes, que nunca necesitaba más que un susurro para oír todo el discurso, permanecía inmóvil, escuchando los pensamientos del pueblo. Capítulo 3. Pistas tempranas. La mañana en Rose Hill tenía una inocencia que la excitación de la noche anterior no había disipado del todo. Las cabañas se alzaban bañadas por un sol pálido, los setos brillaban de rocío y el aire estaba lleno de sonidos cotidianos. El tintineo de las botellas de leche, el crujido de las puertas, el ladrido de los perros ansiosos por correr. Sin embargo, por debajo de todo esto reinaba un silencio, como la pausa antes de un himno en la iglesia. La muerte, inesperada y desagradable, se había instalado entre ellos, y nadie podía seguir con sus quehaceres sin mirar atrás. La señorita Marple, levantándose más temprano que la mayoría, puso la mesa con su habitual pulcritud. No era por temperamento, de las que desayunaban en la cama. La vida le había enseñado que las pequeñas disciplinas, tazas de porcelana bien puestas, huevos cocidos durante exactamente 3 minutos, un jarrón de rosas tardías incluso cuando solo se tenía a sí misma para admirarlas, ayudaban mucho a tranquilizar la mente. Untó mantequilla en la tostada con mano silenciosa, atenta a los pasos del cartero, cuya conversación, aunque breve, siempre era reveladora a su manera. Cuando llegó el señor Green, el cartero, estaba más ansioso que de costumbre por conversar. Llevaba el periódico de la mañana bajo el brazo, y tras entregar una carta de la sobrina de la señorita Marple, se quedó en el escalón. «¡Qué asunto tan terrible, señora! Lo encontré completamente tieso.
El inspector del condado dice que es asesinato, sin duda. Mi esposa lo oyó de la propia señora Pottle. Y la señora Pottle, como usted sabe, no exagera mucho. La señorita Marple murmuró con simpatía. ¿Un desconocido, dicen? Sí. Pero no tan extraño, si quieres saber mi opinión. Llevaba un par de días husmeando. La señora Cobb dice que compró un mapa, y no uno nuevo, sino un viejo mapa de artillería casi hecho jirones. ¿Para qué querría uno eso, a menos que buscara algo que no se supone que se encuentre? La señorita Marple le dio las gracias, declinó la oferta del periódico. Prefería leerlo más tarde en privado, y cerró la puerta con cuidado. Un mapa, una tumba, una cinta negra. Cosas pequeñas, pero que sumaban para un hombre cuyo negocio no era inocente. Una visita al cementerio. Más tarde esa mañana caminó hacia el cementerio. No era raro que deambulara por allí. A nadie le parecía extraño. De hecho, muchos aldeanos se sentían cómodos al ser vistos por allí. Sugería respetabilidad, una especie de jardinería moral del alma. Pero hoy, las miradas la seguían con más atención que de costumbre. El agente Pritchard permanecía en la puerta, con aspecto importante y algo incómodo en presencia del inspector Bramley, quien había estado dictando notas con un tono rápido y metropolitano. Bramley saludó a la señorita Marple con el típico gesto reservado para las damas mayores, cortés, indulgente y despectivo a partes iguales. «Buenos días, señor», dijo la señorita Marple amablemente. «Menudo lío ayer. Me imagino que está muy ocupado». «Buenos días, señora». «Sí, desafortunadamente. No es necesario que se moleste, se lo aseguro. Lo tenemos todo bajo control». Su actitud sugería que estaba acostumbrado a que las mujeres le pidieran seguridad. «Oh, no se me ocurriría molestarla», dijo la señorita Marple con una docilidad que hizo toser al agente Pritchard y enrojecerse ligeramente. «Solo pasaba por aquí, y pensé en volver a ver la lápida del pobre señor Reed. Era un hombre muy exigente con sus rosas». «¿Eres amigo tuyo?», preguntó Bramley bruscamente. «Amiga de una amiga», respondió la señorita Marple. «Pero es curioso con qué frecuencia uno se da cuenta, al mirarlo dos veces, de algo que antes no se le había ocurrido». Se dirigió discretamente hacia las dos lápidas. La hierba aún estaba doblada donde yacía el cuerpo. El inspector Bramley la siguió, quizá reacio a parecer grosero, quizá un poco inquieto de que ella viera lo que él había pasado por alto. Las lápidas eran bastante comunes, una más nueva, otra más antigua, pero ambas iguales, con el mismo nombre. La señorita Marple se inclinó con sorprendente agilidad para trazar la tenue inscripción en la tumba del hijo. Las letras estaban desgastadas, pero la fecha era clara: 1935. «Qué triste», murmuró. «Padre e hijo, el mismo año. Uno se imagina un accidente, una gripe quizás, o algo igual de cruel. Y qué extraño que alguien haya recorrido todo este camino para descansar entre ellos». «Extraño o no», dijo Bramley secamente, «el tipo ha muerto, y pronto sabremos cómo. El médico informará hoy. Mientras tanto, debemos averiguar quién era y por qué vino aquí». «Me atrevo a decir», dijo la señorita Marple en voz baja, «que esas dos preguntas pueden ser una y la misma». Bramley frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, el agente Pritchard le llamó la atención sobre el muro del cementerio, donde se había encontrado un trozo de papel atrapado en la hiedra. Estaba húmedo y roto, pero tenía las palabras. Hay que tener en cuenta los nombres. Escrito a toda prisa. Bramley se lo guardó en el bolsillo con expresión de satisfacción. La señorita Marple no dijo nada, pero sus ojos se detuvieron en la hiedra como si ésta le hubiera susurrado. «Té con la señora Bantry». Esa tarde la señorita Marple tomó el té en Marley House con la señora Bantry, una mujer de carácter alegre cuyo gusto por las buenas novelas de misterio solo era comparable a su habilidad para el bizcocho. La señora Bantry, por supuesto,
Había oído todos los rumores y los repitió con entusiasmo. Dicen que tenía una lista de nombres en el bolsillo. El vicario lo jura, aunque la señora. Alford me dijo que en realidad solo era un horario, y la señora Larkin insiste en que vio una marca en su muñeca, como una cicatriz, o era tinta. Ya sabes cómo es. Pero entre tú y yo, Jane, creo que todo se reduce a esas 2 tumbas. ¿Coincidencia de nombres? Tonterías. Alguien en Rose Hill sabe más de lo que dice. La señorita Marple sonrió en su taza de té. Las casualidades, querida Dolly, son muy instructivas. La gente cree que son accidentes, pero en realidad son señales. Solo hay que decidir en qué dirección apuntan. La señora Bantry soltó una carcajada encantada. Así eres tú, Jane, siempre leyendo las señales mientras los demás miramos los setos. Reflexión vespertina. Cuando la señorita Marple regresó a casa, la luz del atardecer se extendía suavemente sobre el callejón. Se sentó junto a la ventana con su labor de punto, sus agujas entrando y saliendo como si siguieran el ritmo de sus pensamientos. Un extraño con un nombre común, que se alojaba con poco equipaje, interesado en piedras antiguas y mapas. Cuidado con las cintas. Encontrado muerto sobre una tumba donde padre e hijo compartían no solo apellido, sino también año de fallecimiento. Un fragmento de escritura sobre nombres que hay que tener en cuenta. Para la mayoría estos eran fragmentos. Para la señorita Marple ya empezaban a formar un patrón, no completo ni claro, pero sugerente, y los patrones, ella sabía, eran muy parecidos a tejer. Si se tiraba de un hilo equivocado, todo se deshacía. Solo tenía que esperar, escuchar y darse cuenta de lo que otros pasaban por alto. Y mientras tanto, reflexionó, era muy probable que el inspector Bramley recibiera pronto un sospechoso. Al fin y al cabo, los pueblos estaban deseosos de delatar a sus culpables, sobre todo cuando los equivocados caían en sus manos con tanta facilidad. La señorita Marple dobló cuidadosamente su labor de punto y la guardó en su cesta. Tenía los ojos brillantes y la actitud serena. Sabía perfectamente que la verdadera historia de la tumba con 2 nombres apenas comenzaba. Capítulo 4. El sospechoso equivocado. Al tercer día de la fiesta, el pueblo ya no estaba solo inquieto, sino expectante. El rumor se había convertido en convicción. Todos, al parecer, sabían con certeza quién era el responsable, aunque los nombres variaban según el salón. Rose Hill se encontraba en ese estado que la señorita Marple conocía de muchas ocasiones similares. Ansioso, vigilante y con un discreto deseo de que la policía hiciera algo. Y en momentos así, ella lo sabía, solía sacrificar a la persona equivocada ante la necesidad de tranquilidad del pueblo. La confianza del inspector Bramley. El inspector Bramley llegó esa mañana al Rose and Crown con el aire enérgico de quien ha atado los cabos. Se le había oído decir, al menos al alcance del oído de la señora Alford, que después de todo era un caso sencillo. Tales palabras circularon rápidamente, y para cuando la señorita Marple las oyó, toda la parroquia parecía ya bastante satisfecha de que se hiciera justicia. En la comodidad de la posada, Bramley conversaba con el agente Pritchard, mientras la señora Pottle rondaba con el delantal alisado con rigor. La señorita Marple, que se había tomado la molestia de sentarse a una mesa cerca de la ventana con una tetera, parecía absorta en su labor de punto. Sin embargo, tenía las orejas erguidas como las de un gorrión. «Está bastante claro», declaró Bramley. El hombre, Brown, como se hacía llamar, estaba husmeando en el cementerio, tomando notas. Se le vio hablando con Larkin más de una vez, y Larkin tiene el carácter y la oportunidad. El agente Pritchard parecía dubitativo. «El temperamento, sí, señor. Pero el motivo. Las peleas de Tom Larkin suelen ser por cerdos o por el precio de la cebada. Este parece un asunto diferente». Bramley golpeó la mesa.
El motivo se presentará solo. A Larkin se le oyó decir a más de un aldeano que los desconocidos nunca traían nada bueno, y estaba cerca en la fiesta, bebiendo más de lo que admite. Brown fue visto por última vez caminando hacia el cementerio al anochecer. Larkin lo siguió. A las 9, Brown estaba muerto. Me basta. Los ojos de la señora Pottle se dirigieron hacia la señorita Marple, como buscando su opinión, pero la señorita Marple se limitó a ajustarse las gafas y contó los puntos. El arresto. Por la tarde la noticia ya se había difundido. Tom Larkin había sido detenido. Su esposa, una pobre mujer, estaba pálida y afligida junto a la puerta de su jardín, aferrándose a su chal. «Es un tonto», decía con amargura a cualquiera que se detuviera. «Pero no es un asesino. Al final lo verán. Deben hacerlo». Algunos, sin embargo, negaron con la cabeza con una especie de satisfacción sombría. «Qué impulsivo», murmuró el hombre de la tienda de bicicletas. «Si me pregunta, tarde o temprano tenía que pasar». En Marley House, la señora. Bantry estaba casi sin aliento de la emoción cuando la señorita Marple llegó a tomar el té. «Han arrestado a Tom. ¿No es extraordinario? Y Bramley dice que está prácticamente resuelto. Confieso, Jane, que no puedo evitar sentirme aliviada. Hay algo muy reconfortante en una solución ordenada». La señorita Marple removió el té lentamente. «Quizás reconfortante, pero el orden, como he observado a menudo, puede ser muy engañoso. Siempre deberíamos preguntarnos, ¿orden para quién?». La señora Bantry parpadeó y luego se rió. «A veces me das escalofríos, Jane». Observaciones silenciosas. Esa tarde la señorita Marple volvió a pasar por delante del cementerio. Los hombres del inspector se habían marchado. La verja estaba abierta y la hierba se curvaba ligeramente, formando la forma donde Brown había estado tendido. Se detuvo entre las dos piedras, Thomas Reed y Thomas Reed de nuevo, y miró pensativa al suelo. Tom Larkin era un hombre fanfarrón, sin duda. Tenía sus defectos, como bien sabía su esposa, pero no había mostrado miedo cuando bebió en la fiesta, ni secretismo cuando rondaba cerca de los puestos. «Un hombre culpable», reflexionó la tía. «Señorita Marple, no se comporta tan abiertamente. Además estaba aquel extraño trozo de papel encontrado entre la hiedra. Hay que tener en cuenta los nombres». Larkin, que se esforzaba por firmar con su nombre sin dejar manchas, no era precisamente el tipo de persona que garabateaba notas crípticas. Se quedó muy quieta, escuchando el silencio del cementerio. En algún lugar del seto, un tordo cantaba su canto vespertino, como si el mundo fuera perfectamente normal. Sin embargo, los agudos ojos azules de la señorita Marple ya habían captado el detalle que nadie más se había molestado en notar. Una leve hendidura en el musgo cerca de la tumba del hijo, demasiado pequeña para el zapato de un hombre, demasiado pulcra para ser casualidad. Alguien más había estado arrodillado allí, no una vez, sino muchas veces. Y ese alguien, pensó con tranquila certeza, no era Tom Larkin. Capítulo 5. Secretos revelados. La mañana siguiente al arresto de Tom Larkin, Rose Hill bullía como una colmena agitada por manos descuidadas. Las amas de casa se demoraban en los umbrales, los jardineros se apoyaban más de lo habitual en sus palas, y los niños eran enviados a hacer un sinfín de recados que aseguraban que los oídos regresaran cargados de fragmentos de conversación. El pueblo siempre se había sabido lleno de secretos, pero hasta ahora esos secretos habían sido como arañas en el ático. Desagradables, sí, pero ocultos. Con un asesinato cerca de casa, las telarañas salieron repentinamente a la luz. La angustia de la señora Larkin. La señorita Marple fue, como era de esperar, a ver a la señora Larkin. No era su costumbre entrometerse, pero sabía que tanto el dolor como la indignación encontraban alivio en presencia de alguien que no interrumpe ni condena. La señora Larkin la recibió con la bienvenida distraída de quien ha olvidado casi por completo sus modales.
Tenía los ojos hinchados y las manos retorcidas en una esquina de su delantal. «No tienen ningún derecho, señorita Marple, ningún derecho», estalló. «Tom ha sido un insensato, sí, un bocazas, demasiado aficionado a la cervecería, pero nunca malvado. No mataría a nadie, ni siquiera estando de mal humor». La señorita Marple permaneció sentada en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo. «Debe ser muy duro», dijo en voz baja, «tener a todos mirándola y susurrando». Los labios de la señora Larkin temblaron. «¿Duro? Es insoportable. Ya oigo a la señora Cobb contar que Tom una vez peleó con un hombre en Market Ledbury. Eso fue hace 10 años, y no fue más que una pelea en la época de la cosecha. Y ahora dicen las cosas más espantosas». Se acercó más, bajando la voz. «Dicen que Tom tuvo tratos con la familia del señor Reed hace años, que debía dinero o algo peor. Pero le digo, señorita Marple, que no es cierto. Tom tiene muchos defectos, pero los secretos no son uno de ellos. Es demasiado franco». La señorita Marple inclinó la cabeza. Sabía bien que los hombres francos solían disimular los silencios ajenos. El chisme de la tienda Cobb. Más tarde esa mañana, la señorita Marple se encontraba en la tienda Cobb's. Solo necesitaba un pequeño frasco de melaza. Pero la señora Cobb, con sus ojos redondos y despiertos y su imponente busto, no iba a ser visitada sin recibir algo más que provisiones. «Buenos días, señorita Marple», dijo la señora Cobb, bajando la voz mientras ataba el paquete. «Ya lo habrá oído. Dicen que Tom Larkin se ha puesto furioso. Pero entre nosotras no creo que sea la única razón, ni hablar». «¿Ah, sí?», preguntó la señorita Marple con suavidad. Aceptando su cambio, la señora Cobb se inclinó hacia adelante con expresión ávida. «Se dice, muy discretamente, que el señor Brown, como se hacía llamar, no era un extraño aquí después de todo. El esposo de mi prima jura haberlo visto en Market Ledbury hace años, con otro nombre. Un pariente de los Reed, quizás. Y si es así... Bueno, recuerda la pelea que esa familia tuvo con los Larkin por el seto del lindero». Los ojos de la señorita Marple brillaron, aunque solo dijo: «Sí, la gente se pelea por setos. Peleas muy feroces, sin duda. Casi tan feroces como las de las gallinas». La señora Cobb no se dejó distraer. «Recuerde lo que le digo, señorita Marple. Esto va más allá, y descubrirá que la doncella de la señora Bantry también sabe más de lo que debería. La he visto varias noches, encontrándose con alguien junto a la escalerilla». La señorita Marple aceptó su melaza con un suave asentimiento. Los chismes del pueblo, pensó, eran como las zarzamoras, silvestres, extensas y llenas de espinas ocultas, pero de vez en cuando daban fruto. El rompecabezas del rector. Esa tarde el vicario, el señor Alford, visitó a la señorita Marple. Estaba nervioso, con las manos llenas de papeles y las gafas deslizándose por la nariz. «Mi querida señorita Marple», empezó, «no sé qué pensar de esto. ¿Recuerda la inscripción? Thomas Reed, padre e hijo, ambos fallecidos en 1935. He estado consultando los registros parroquiales y es muy curiosa». La señorita Marple le indicó una silla y le sirvió té. «¿Qué tiene de raro, señor Alford?». Revolvió sus papeles. «El padre, Thomas Reed padre, falleció en junio de ese año por un fallo cardíaco, algo bastante común. Pero el hijo, Thomas hijo, fue enterrado menos de 2 semanas después. El registro dice accidente, pero no lo especifica. Es inusual. Y aquí», señaló una entrada borrosa, «hay algo aún más extraño. Hay una nota al margen. Investigación realizada por las autoridades del condado. Sin detalles, sin resultados. Nada más». La mirada de la señorita Marple se posó pensativamente en la página. «Qué curioso, en verdad. Un padre y un hijo se separaron tan cerca. Y ahora, después de todos estos años, otro hombre yace sobre sus tumbas». El vicario suspiró.
Me pesa, señorita Marple. Es inevitable preguntarse qué sombra se cierne sobre mí. La señorita Marple reflexiona. Aquella noche en su pequeño salón, mientras el canario cantaba suavemente, la señorita Marple puso en orden sus pensamientos. Tom Larkin arrestado. Conveniente, pero poco convincente. Un extraño que se hace llamar Brown, conectado de alguna manera con los Reed. Una pelea en 1935, silenciada pero no olvidada. Un fragmento de escritura. Hay que tener en cuenta los nombres. Los secretos, como bien sabía la señorita Marple, nunca mueren por sí solos. Esperan, pacientes como la mala hierba, hasta que una nueva mano remueve la tierra, y entonces brotan, ahogando las flores. Bajó la mirada hacia su tejido. El patrón era bastante sencillo, pero una puntada en falso podía arruinarlo todo. Así sucedía con los asuntos humanos. Un paso en falso, una verdad oculta y una vida entera deshecha. En algún lugar de Rose Hill se encontraba el verdadero motivo, celos, venganza, herencia o vergüenza, y la señorita Marple estaba bastante segura de que tenía poco que ver con el temperamento de Tom Larkin. Capítulo 6. Un segundo shock. La mañana siguiente amaneció brumosa, con una fina llovizna que humedeció los setos y dejó perlas de agua temblando sobre las telarañas. Fue un día que hizo que los aldeanos se encogieran en sus abrigos y caminaran rápidamente a hacer sus recados, contentos de tener una chimenea en casa. Sin embargo, a pesar de la monotonía, había un bullicio inusual en Rose Hill. El inspector Bramley había prometido desarrollos y el aire estaba cargado de especulaciones. La señorita Marple, por su parte, había ido a la oficina de correos a comprar una hoja de sellos. Habló cortésmente con la señorita Bell, la encargada de correos, y le preguntó por su reumatismo, pero su mente estaba en otra parte. Pensaba, con un leve fruncimiento de labios, que las cosas se habían arreglado demasiado pronto. Un arresto, un supuesto motivo, rumores de una vieja disputa. Conveniente, casi demasiado conveniente. Y cuando las cosas parecían cómodas para el pueblo, a menudo eran de lo más incómodas en realidad. El descubrimiento. Eran poco más de las 11 cuando llegó la nueva sorpresa. El hijo del vicario, enviado a buscar leña al patio de la sacristía, llegó corriendo por el camino, pálido y sin aliento. «¡Hay otro!», gritó jadeando. «¡Otro en el cementerio!». Las palabras resonaron como fuego por el pueblo. Puertas se abrieron, pasos apresurados, voces que llamaban. En cuestión de minutos, una multitud se había reunido de nuevo en la puerta del cementerio. La señorita Marple, caminando sin más velocidad de la habitual, llegó y encontró al inspector Bramley ya allí, con la mandíbula apretada, y al agente Pritchard rondando a su lado. Sobre la hierba húmeda, cerca del muro norte del cementerio, yacía una figura, más pequeña esta vez, más delgada. Era la señorita Evans, la maestra. No estaba muerta, aunque parecía estar bastante cerca. Tenía el rostro pálido, la respiración entrecortada y en la mano aferraba un trozo de papel. «La encontraron aquí tendida», dijo Bramley a la multitud secamente. «Viva, gracias a Dios. Han llamado al doctor Hayter. Fuera todos, sin mirar boquiabiertos». Los aldeanos, escandalizados pero fascinados, se retiraron de mala gana, murmurando entre ellos en un tono que llegaba muy lejos. La señorita Marple, algo apartada, no se movió. Su mirada penetrante y serena observaba la escena. Las gafas de la señorita Evans destrozadas en el suelo, la tierra húmeda cerca de la tumba, removida por más de un par de zapatos. Y lo más curioso de todo, el trozo de papel agarrado con tanta fuerza en la mano de la pobre mujer que Bramley tuvo que arrancárselo. Solo contenía unas pocas palabras, escritas con la misma letra apresurada que el fragmento anterior. «Los nombres están mal».
La teoría del inspector Bramley. Por la tarde, el inspector ya había formado su conclusión. Convocó una reunión en el Rose and Crown, hablando con esa firmeza que no admite contradicción. «Está más claro que el agua», declaró Bramley. La maestra había estado metiendo las narices donde no debía. Participó en ese maldito concurso. Se dedicó a hacer preguntas y se topó con algo que no debía saber. Quienquiera que matara a Brown intentó silenciarla. Prueba, si es que hacía falta alguna, de que Larkin es nuestro hombre. Es sabido que le tiene antipatía, y ella es una de las pocas que podría haberlo reconocido escabulléndose por la noche. Se oyeron asentimientos en la sala, aunque algunos rostros, el del señor Potter y el de la señora Bantry, parecían dubitativos. La señorita Marple estaba sentada con su agua de cebada, mientras las agujas de tejer tintineaban suavemente. «Muy claro», dijo con suavidad, «aunque a menudo he comprobado que la claridad depende mucho de las gafas que uno use». Bramley la miró de una manera que sugería que las gafas no eran lo único que consideraba superfluo. Dudas silenciosas. Esa tarde la señorita Marple visitó a la señorita Evans en la vicaría, donde la señora Alford la había llevado a descansar bajo su cuidado. La maestra estaba débil, pero sus ojos brillaban de determinación. «Vi a alguien», le susurró con voz ronca a la señorita Marple mientras la señora Alford se ocupaba de las almohadas. «En la niebla, junto a las tumbas, pensé que era Brown, que había vuelto a la vida. Pero entonces me di cuenta». Ella se interrumpió temblando y cerró los ojos. La señorita Marple le acarició la mano. «No debes cansarte, querida, pero ya me has dicho algo muy importante». Cuando la señorita Evans se sumió en un sueño intranquilo, la señorita Marple salió silenciosamente al pasillo. Ahora sabía que el misterio de las tumbas era más profundo de lo que el inspector Bramley había imaginado. Los nombres que debían ser investigados no estaban simplemente grabados en piedra. Eran nombres vivos, entrelazados con viejos secretos, y alguien en Rose Hill estaba dispuesto a matar de nuevo para mantenerlos ocultos. La señorita Marple se ajustó el chal sobre los hombros. Había visto suficiente para saberlo. El arresto de Tom Larkin fue peor que un error. Fue una venda en los ojos, y a menos que tuviera mucho cuidado, alguien más en Rose Hill podría pronto ser enterrado entre las tumbas de Thomas Reed. Capítulo 7. La señorita Marple hace sus rondas. La niebla se había disipado a la mañana siguiente, pero en Rose Hill el aire seguía cargado de especulaciones. La señorita Evans, aunque viva, yacía demasiado débil para responder preguntas. El inspector Bramley había declarado que el asunto estaba bajo control, pero los aldeanos no estaban convencidos. Susurraban sobre fantasmas, maldiciones, nombres que se repetían como un hechizo. Para ellos, la tumba con dos nombres se había convertido menos en una curiosidad y más en una advertencia. La señorita Marple, mientras tanto, tomó su bolsa de tejer y su chal, como si se embarcara en un agradable paseo matutino. Sin embargo, sabía con la claridad de su larga experiencia que la verdad de un pueblo no reside en los informes oficiales, sino en las cocinas, los salones y las palabras que la gente pronuncia en voz baja cuando cree que nadie las llevará más lejos. En la cabaña de los Larkins, su primera visita fue, naturalmente, a la señora Larkin. La mujer tenía los ojos enrojecidos por el llanto y el cabello despeinado bajo el pañuelo. Recibió a la señorita Marple con una gratitud cansada. «Han encerrado a Tom, señorita Marple. Lo han encerrado como si fuera un perro salvaje. Puede que sea rudo, pero nunca cruel, y jura que nunca se acercó a esa tumba». La señorita Marple posó suavemente una mano sobre la suya. «Me atrevería a decir que Tom dice la verdad, querida. A menudo sucede que primero se castiga al hombre equivocado, porque tiene el aspecto adecuado.
Los hombros de la señora Larkin temblaron. Si tan solo supiera quién era ese hombre, el que murió. Hay una conexión. La presiento. Tom dijo una vez, hace años, que los Reed trajeron problemas a Rose Hill, pero no me dijo más. La mirada de la señorita Marple se tornó pensativa. Los hombres suelen ocultar viejos agravios creyendo que así perdonan a sus esposas, pero los agravios suelen perdurar más de lo debido. Gracias, señora Larkin. Ha sido de gran ayuda. Una palabra con el señor Pottle. En el Rose and Crown, la señorita Marple encontró al señor Pottle puliendo su mostrador con excesivo vigor. Estaba inquieto, y la inquietud en un posadero a menudo significaba que había oído más de lo que le gustaba. «Buenos días, señor Pottle», dijo alegremente. «Me preguntaba si nuestro pobre visitante, el señor Brown, como él mismo firmaba, dejó algo en su habitación». El señor Pottle frunció el ceño. «Nada, señora, salvo un trozo de papel roto que le di al inspector». Escribió con letra pulcra, aunque podría decirse que apresurada. Pero además, me preguntó algo extraño. Quería saber si aún había familias en Rose Hill con el apellido Reed. Le dije que no en los últimos 20 años, pero me recordó la vieja tragedia. Padre e hijo murieron el mismo verano. Un asunto triste, muy triste, coincidió la señorita Marple. Curioso también. Un desconocido viene preguntando por una familia desaparecida hace mucho tiempo, y luego yace muerto sobre sus tumbas. Sugiere asuntos pendientes. El señor Pottle la miró fijamente. Eso es. Asuntos pendientes. Una tarde con la señora Bantry, en Marley House, la señora Bantry estaba más animada que nunca, encantada de tener algo más emocionante que las dalias para ocupar sus pensamientos. «Querida Jane, no te lo vas a creer. La señora Cobb me dijo que Brown, o quienquiera que fuera, fue visto en Market Ledbury hace unos años, preguntando sobre herencias. Al parecer preguntó por el patrimonio de los Reed. Menuda insistencia, ¿no te parece? Si quieres saber mi opinión, iba tras el dinero. Y cuando la gente va tras el dinero, siempre hay alguien muerto». La señorita Marple sonrió levemente. «Sí, Dolly. El dinero es un motivo muy fiable, aunque a menudo he descubierto que el orgullo y la vergüenza son aún más fiables». La señora Bantry se acercó. «Entre nosotros, Jane, no me sorprendería que alguien en Rose Hill no fuera quien dice ser. Después de tantos años, la gente olvida, pero no todos dejan atrás el pasado». «En efecto», dijo la señorita Marple en voz baja, «el pasado nunca permanece enterrado, ni siquiera en una tumba». Reflexión vespertina. De vuelta en su cabaña, la señorita Marple repasó las recolecciones del día, las insinuaciones de la señora Larkin sobre una vieja disputa, el recuerdo del señor Pottle sobre preguntas sobre los Reed, la sugerencia de la señora Bantry sobre herencias e identidades que no eran lo que parecían, y la pobre señorita Evans, que había susurrado que creía haber visto a Brown volver a la vida. Ahora estaba claro que el asesinato no fue casual. El desconocido había venido deliberadamente a Rose Hill en busca de respuestas sobre los Reed, y alguien en el pueblo se había dado cuenta de que sus preguntas amenazaban con desenterrar algo más que las piedras del cementerio. La señorita Marple dejó de tejer. El inspector tenía a su sospechoso más claro, Tom Larkin, pero ella, Jane Marple, tenía algo más valioso, el patrón de la naturaleza humana. Y la naturaleza humana, lo sabía, siempre se delataría, con solo observarla con suficiente atención. Pensó en el susurro entrecortado de la señorita Evans. Pensé que era Brown, que había vuelto a la vida. Tal vez, reflexionó la señorita Marple, había sido Brown a quien vio. O tal vez, mucho más inquietante, había sido alguien con el rostro de Brown. Capítulo 8. Sombras de Mienatessit, 1935. El caso del inspector contra Tom Larkin se estaba defendiendo con vehemencia, pero el propio pueblo parecía poco convencido. La gente aceptó su arresto con esa resignación incómoda que no denota fe, sino hastío.
Aun así, la sospecha tenía que arraigarse en algún lugar, y hasta que se revelara la verdad, Tom Larkin serviría. Sin embargo, la señorita Marple no tenía intención de esperar con los brazos cruzados. Sabía muy bien que los asesinatos no ocurrían en el vacío, eran el florecimiento de semillas sembradas hacía mucho tiempo. Y las semillas en Rose Hill, estaba segura, se habían plantado en aquel fatídico verano de 1935, cuando dos hombres con el mismo nombre, padre e hijo, fueron enterrados con pocas semanas de diferencia. Una visita a los registros. Por sugerencia del vicario, el señor Alford, la señorita Marple pasó la mañana en la sacristía, estudiando detenidamente los viejos registros parroquiales. Los volúmenes encuadernados en cuero olían a humedad y polvo, y sus páginas estaban amarronadas por el tiempo. Aun así, contaban su historia con serena persistencia. Thomas Reed padre, enterrado el 17 de junio de 1935. Causa de muerte: insuficiencia cardíaca. Thomas Reed hijo, enterrado el 2 de julio de 1935. Causa de muerte: accidente. No hay más explicaciones salvo la críptica nota marginal. Investigación por parte de las autoridades del condado. La señorita Marple recorrió la tinta tenue con el dedo. No era propio de un clérigo parroquial dejar una nota así sin detalles. Sentía que algo se había ocultado deliberadamente. Y la ocultación, en su experiencia, era tan reveladora como la confesión. El recuerdo de la señora. Cobb de regreso. La señorita Marple se detuvo en la tienda de comestibles. La señora Cobb estaba en plena forma, ajetreada, con las mangas arremangadas y la lengua suelta ante la presencia de dos clientes ansiosos por saber algo. «Claro que recuerdo a los Reed», dijo la señora. Cobb, dejando una hogaza de pan con un golpe seco. Eran una familia peculiar. Se mantenían apartados, aunque el chico era un salvaje. Siempre en su moto, rugiendo por los caminos como un demonio. Algunos decían que bebía, otros decían cosas peores. Y cuando murió... Bueno, lo llamaron accidente, pero corrían rumores. Ah, sí, rumores. Que había tenido problemas con una chica de pueblo. La señorita Marple arqueó las cejas levemente. ¿De verdad, señora Cobb? Uno olvida cómo las pequeñas peleas a veces pueden convertirse en tragedias. La señora Cobb asintió con énfasis. Se hablaba de un bebé, señorita Marple. Nunca se enteró por mí, claro, pero los bebés y las peleas suelen ir de la mano. Una pista de la señora Alford. Esa tarde, en la vicaría, la señora Alford confirmó el rumor a su manera remilgada. Querida Jane, lo recuerdo perfectamente. Estaba recién casada por aquel entonces. Se decía que Thomas Reed hijo estaba liado con una chica de Rose Hill, aunque nunca supe con cuál. El asunto se silenció, por supuesto. Los Reed no eran de los que se toman los escándalos a la ligera. Pero poco después, bueno, el pobre chico murió, y la familia nunca se recuperó. La señorita Marple, tomando un sorbo de su té aguado, preguntó con mucha dulzura: ¿y la niña? ¿Seguía en el pueblo después? La señora Alford frunció los labios. Oh, me atrevería a decir que sí. Uno no siempre se va de un lugar solo por las circunstancias. Pero la gente olvida, Jane. Prefieren olvidar, es más cómodo. En efecto, dijo la señorita Marple con mirada pensativa, pero olvidar y perdonar no son lo mismo. Atardecer junto al fuego. Esa noche, la señorita Marple se sentó sola junto a la chimenea, con su labor de punto en el regazo. Las llamas lamían suavemente el carbón y el reloj marcaba con paciente regularidad. Un padre muerto de un infarto, un hijo muerto en un accidente, susurros de una niña, quizás una niña, un escándalo sepultado bajo el silencio. Y ahora, un extraño había venido preguntando por los Reed, como decidido a remover esas cenizas. ¿Y qué pasa con las notas crípticas?
Hay que tener en cuenta los nombres, y los nombres están mal. La señorita Marple entrecerró los ojos ligeramente. El problema no era solo quién era el muerto, sino quién no era. Los nombres podían alterarse, tomarse prestados, ocultarse. La herencia, la identidad, la vergüenza. Todo podía depender de un solo nombre. Dejó de tejer. Había aprendido lo suficiente del pasado de Rose Hill como para estar segura de una cosa. El asesinato del señor Brown no fue un crimen pasional repentino. Fue la continuación de una disputa que comenzó 30 años atrás. Y si tenía razón, el verdadero culpable aún no había terminado. Capítulo 9. Una trampa de palabras. Al día siguiente, el cielo se despejó, aunque la incertidumbre seguía presente en el pueblo. Tom Larkin languidecía bajo custodia, el inspector Bramley estaba satisfecho con su caso, y aun así, los aldeanos seguían susurrando. Era el tipo de ambiente que la señorita Marple conocía bien. Cuando los chismes abundaban, significaba que aún no se había descubierto la verdad. Decidió que había llegado el momento de hacer su primera prueba silenciosa. La naturaleza humana, siempre había dicho, es como una planta. Si se la riega con las palabras adecuadas, crecerá hacia la luz de la verdad. En Rose Hill Green, la señorita Marple comenzó su mañana en el prado, donde casualmente estaban juntas la señora Cobb, la señora Larkin y la señora Bantry, intercambiando esa clase de conversación que siempre sonaba casual, pero nunca lo era. La señorita Marple se acercó con su habitual sonrisa amable y una cesta colgada del brazo. «¡Qué mañana tan hermosa!», dijo mirando hacia el campanario, aunque no pude evitar pensar, al pasar junto a las tumbas, en lo triste que fue que Thomas Reed hijo muriera tan joven y en circunstancias tan difíciles. Hubo una pausa. La señora Cobb respiró hondo, mientras los ojos de la señora Bantry brillaban de interés, pero fue la señora Larkin quien se sonrojó y se aferró a su chal. «Difícil», repitió. La señorita Marple asintió con rostro sereno. Sí, en efecto. Tan pronto después de la muerte de su padre, uno solo puede imaginar